todos, esperamos que estén muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson, Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV, Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis, Nagueda Torres, Astrología Nagueda y Astrovidas Naje. y en esta ocasión queremos platicarte acerca de algo que se conoce como el viaje del héroe, o también llamado el monomito. Y esto es algo que tiene que ver pues con tu camino espiritual, con el camino espiritual de cada uno de nosotros como seres humanos. Es un tema bastante profundo. Y este tema particularmente tiene mucho que ver con un personaje, un gran filósofo llamado Joseph Campbell, ¿no? Y este Joseph Campbell, como gran filósofo, investigador, pues lo que hizo fue sintetizar los trabajos de Carl Gustav Jung, Friedrich Nietzsche e inclusive otros autores, pero digamos que estos dos son los más, de donde más sacó estas fuentes, ¿no? O este conocimiento, y fue sintetizar el viaje o la evolución espiritual de cada uno de nosotros como seres humanos, comprendiendo que existe algo llamado arquetipos, inconsciente colectivo, y entender que todos los mitos en la historia, ¿no? Hércules, Prometeo, etcétera, un montón de leyendas, de mitos en la antigüedad de todos los pueblos, precisamente van hacia el mismo punto, que es este famoso mito del héroe, ¿no? Sí, y que también hay mitos de la actualidad, es decir, en muchas películas se ha representado también esta misma historia, que es el viaje del héroe, el viaje de cada uno de nosotros, que empieza su camino como buscador a través de las vicisitudes de la vida, pero también a través de aceptar el desafío de enfrentar lo desconocido. Así es. sí, y en actuales podríamos hablar incluso de Star Wars, Hasta Marvel. los superhéroes, Sí. ¿no? Marvel. Y algo muy interesante de Joseph Campbell es que, como decía Master Iván, pues se metió mucho a estudiar los mitos. Así es. Empezó a ver mitos de todas partes, de Grecia, de la India y de todo, y se dio cuenta de eso, que prácticamente contaban la misma historia, pero con una característica o contada de una manera diferente, podríamos decir, ¿no? Completamente de acuerdo. Y a mí lo que se me hace muy interesante es porque está intrínseco a nuestra naturaleza. Es por eso que podemos ver, como decía Richard ahorita, ¿no? Que en la actualidad podemos ver películas, inclusive Superman, Marvel, todas estas, porque nada más la vamos adaptando, ¿no? Y de alguna manera es el camino, como tú decías, de cada uno de nosotros. Es decir, que esto seguramente les va a fascinar, porque lo van a sentir, les va a resonar, y de verdad se van a poder identificar en varias partes que vamos a estar platicando, y es muy útil, es muy práctico para saber dónde estamos parados y a dónde vamos en nuestro camino espiritual. Dicho de una manera muy rápida, es como, hay que entenderlo, obsérvalo, como si hubiera una comunicación de este inconsciente colectivo, de esta parte profunda de nuestra psique, que precisamente se comunica a través de los mitos, las leyendas, que han existido desde que pues prácticamente el ser humano comenzó a hablar, ¿no? Si no es que desde antes. Entonces, bueno, así comienza y se divide, vamos a decir que en 3 fases, vamos a ir platicando poquito a poquito estas fases. Y para empezar, pues todo, como siempre, empieza con algo que se llama el llamado, mi querido Master Naje. ¿Qué es eso del llamado? Bueno, yo estoy muy contento porque miren, ahí va. Tenemos 3 fases, las vamos a ir viendo, pero la primera, para no adelantarnos, es la partida. Y de la partida tiene varios pasos. El primero es la llamada a la aventura. ¿Les ha pasado? Yo estoy seguro que sí. Que de alguna manera estamos viviendo nuestra vida cotidiana, normal, como sin exabruptos, como que fluye todo, ¿no? Y de pronto nos llama la atención que las cosas no nos están saliendo, o que tenemos como una curiosidad, como que ya no nos adaptamos completamente en el círculo en que nos encontrábamos antes. Muchas gentes a veces nos platican, ¿no? Desde que yo estoy en ciertos temas, ya en mi familia me ven como la loca o el loco de la casa. O yo estudié una carrera, por ejemplo, Derecho, y de alguna manera me di cuenta a la mitad de la carrera que ya no quería ejercerla y que me quería dedicar a tocar la batería, ¿no? Sientes que no embonas. Que ya no embonas, hay algo que ya no checa. Y es como una piedrita en el zapato, pero una piedrita inteligente y muy positiva, porque nos está haciendo una llamada a la aventura. ¿Cuál es esta aventura? La de la heroína y la del héroe, a emprender la búsqueda, como decías, del autoconocimiento, de la autoconquista. ¿Y cómo que hace un héroe? Vence varias dificultades, trasciende varias, se confronta ante monstruos, ante miles de cosas, con tal de conquistar del otro lado esa victoria, ¿no? Podemos decir que es como un llamado del espíritu, un llamado de la trascendencia. Totalmente, es que bueno que lo dices de esta manera,
Imagínense, yo lo veo de esta manera, a ver si les resuena. Uno de pronto va caminando en la calle, en la misma calle de siempre. Imagínate, así de chusco que parezca, que te tocan un teléfono público. Y de repente dices, oye, pues no hay nadie, nada más estoy yo. Y dices, no, pues no debe ser para mí la llamada, ¿no? Y más estoy en la calle. Y te cambias a la otra calle. Y te vuelven a tocar hasta que dices, oye, yo creo que esta llamada sí es para mí. Contestas el teléfono y dices, ¿qué pasó? Y en ese momento, un breakthrough. Un momento en que te dice, ¿estás lista? ¿Estás listo? Porque te vas a encontrar a ti misma y a ti mismo. Y aquí lo que pasa es que cuando sucede este llamado y una vez que está ahí, pues lo más natural es que venga algo que es un rechazo, mi querido Master Richard. Cuéntenos esa parte. Exactamente. Una vez que hemos visto que el universo o la vida o la experiencia nos desafía fuertemente a salir de nuestra zona de confort, que eso es de lo que se trata. A final de cuentas, todo desafío es ese, la búsqueda de la evolución, es la evolución misma que está tratando de que nosotros superemos lo anterior, superemos el pasado, y auténticamente surge un rechazo a esta llamada. Es una respuesta muy natural, pero es parte del mismo desafío. Entonces, cuando estamos muy aferrados por ahí a lo de antes, a las ideas, a las creencias, a lo que habíamos pensado que era tan real, tan fijo, surge ese rechazo. Es un impulso natural, pero también al mismo tiempo está combinado con la sensación o con la emoción de querer conocer aquello por lo cual estamos siendo desafiados. Y es una crisis, ¿no? Exacto. Es una crisis. Y ese rechazo, digamos que ya lo sentimos, tú dices, no le voy a hacer caso a este llamado, me da miedo, o puede que sí, pero no sé, hasta que sucede, ¿qué, mi querido Master Len? Pues hasta que te das cuenta que decides que ya es momento de hacerle caso a esa llamada y pides ayuda a lo sobrenatural. O llega a lo sobrenatural. Sí. Y esto de lo sobrenatural se refiere a aquello que puede ser, no sé, a lo mejor un libro, un video de YouTube. Exactamente, un video de YouTube, un maestro. Puede ser algo así casual, ¿no? Sí, y esto que te dice que cómo puede ser una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Un nuevo camino que puedes empezar a recorrer. Y tú lo aceptas porque lo ves. Como tú no has trabajado algunas cosas, este maestro te muestra que puedes trabajar para cambiar eso que estás viendo, que ya no es necesario en tu vida y que te está llamando a hacer una modificación y una salida de tu zona de confort. Claro. Podríamos decir, para irlo resumiendo, por ejemplo, en un ejemplo muy sencillo, una persona ya no se siente a gusto con su vida, ya no se siente a gusto como es. Entonces viene este llamado, ¿no? Como, híjole, siento que la vida es algo más que esto que nada más estoy percibiendo, y es cuando sucede este llamado. Pero después viene este rechazo de decir, híjole, pero eso es como que si me meto en estas cosas voy a parecer hippie o es de gente que está muy loca, mejor no le hago caso a esto. ¿Qué van a decir? Pero voy a aparecer esos de códigos del multiverso que están bien locos. Pero entonces lo que pasa es que comienzan a llegarte estas llamadas, ¿no? Por donde sea, por donde estés, en donde estés, estas sincronías, ¿no? La gente empieza a hablarte de algo que te llama la atención, empiezan estas coincidencias, esa como trascendencia, ¿no? Y luego de ahí viene esta parte en donde yo digo, ok, me resisto a eso, pero viene una ayuda sobrenatural. Algún amigo me dice, por ejemplo, oye, pues ¿por qué no? Por ponerte un ejemplo, porque tiene muchísimas formas, me puede decir, por ponerte un ejemplo, ¿qué te parece si haces terapia, ¿no? Por ejemplo, una terapia transpersonal. ¿Por qué no vas a ceremonia? ¿Por qué no vas a una ceremonia? ¿O por qué no tomas algún taller de algo, ¿no? ¿Por qué no te haces tu carta? Una carta astral. ¿Por qué no haces yoga? Porque, o sea, cualquiera de estas cosas. Y entonces esta ayuda sobrenatural pues viene con este personaje que digamos que te impulsa, ¿no? Que te dice, o por ejemplo, esta afectación que tienes puede ser psicosomática, ¿no? Y en realidad pues no es que estés mal de esta cosa físicamente, sino que mentalmente tienes una emoción atorada y esta emoción atorada produce que tengas un problema en el estómago, ¿no? Y ese es el llamado, es la puerta hacia esto. Otra forma de decirlo es la clásica señal. Sí. Es la señal claramente y la señal se sigue presentando una y otra vez. Exacto. Entonces viene esto, luego viene esta parte que comenta mi querido Master Len, donde pues viene esta ayuda sobrenatural y en ese momento es cuando tú tienes que decidir y decir, ok, lo voy a hacer, ¿no? Y aquí es lo que se llamaría o se conoce como el famoso cruce, ¿no? El primer umbral. El cruce del primer umbral donde te atreves a hacerlo, ¿no? Es decir,
como les decimos, tiene muchos ejemplos. Tomo una terapia, me atrevo a leer un libro nuevo, ¿no?, de espiritualidad, o voy a una ceremonia, ya me senté a la ceremonia con plantas sagradas, por ejemplo, o hacer un viaje, o voy a hacer un viaje o una meditación, etcétera. Camino de Santiago. El Camino de Santiago. Y bueno, una vez que te atreves a hacer esto, que es este umbral, entonces vendría esto que llaman el entrar al vientre de la ballena, mi querido Master. Ese está padrísimo. Si se van dando cuenta, hemos dicho hasta ahorita 4, con este que vamos a decir ahorita son 5, y que son, digamos, el segmento de la partida. Como cuando, ¿no?, tienes las señales, tienes esta inquietud, se aparecen las personas, las señales, como dice Richard, etcétera, y existe esa persona que está ahí como el guardián, ¿no? Ahora viene cuando ya te dejas ir en la experiencia, así como un gordito en tobogán y ya no hay para atrás. Te aventaste en el tobogán del autoconocimiento, te aventaste a ir a una ceremonia sagrada, quisiste ir a una terapia, o sea, los ejemplos son innumerables. Quisiste ver códigos del multiverso por primera vez, te tomaste la Red Pill en The Matrix. O sea, ya estás dentro. Ya estás dentro. Y que es más que intelectual, es una experiencia de ya no hay regreso. No sé si te ha pasado que dices, o ya invertí en esto, ya, como sea, ya estás en la decisión que tomaste. Y lo más hermoso de esto es que ya no hay para atrás. Por eso pasamos a lo que se llama la iniciación. Claro, ahí termina esto que es la partida y entonces viene esto que es la segunda fase. La segunda fase del camino. No, Bueno, quiero decir algo. En sí. esa etapa de lo de la ballena, Sí. la búsqueda, te das cuenta que a lo mejor en algún momento piensas que es afuera, Ajá. pero aquí Eso. te das cuenta que es totalmente interna la búsqueda. Así es, ¿no? hacia adentro. De hecho, yo quería agregar, gracias Lenin, por eso que me diste el pie. Fíjate, exactamente, por ejemplo, uno está en una ceremonia sagrada y todavía tiene que ver con la ambientación de afuera, el chamán, etc. En el momento que la medicina ya hace un efecto, ¿qué pasa? Ya todo tiene que ver contigo, lo que tú estás diciendo. Ya todo tiene que ver contigo y entonces la visión es interna. Y podríamos decir, otro ejemplo es en una terapia, pues llegas con esta idea de quejarte de tu pareja, de tu familia y al final pues empiezas a adentrarte en la ballena cuando te empiezas a dar cuenta que el problema pues no es nadie afuera de ti, sino eres tú mismo, ¿no? Exacto. Y una vez que pasa esto, que es la partida, comienza entonces la iniciación y es el famoso camino de las pruebas, mi querido Master. Aquí está. Sí, en Así es. ¿Qué? Mi querido Master Richard. Sí. Dices que era una prueba, ¿no? Exacto. Es una prueba. En este punto, aquí es en donde empezamos a ver de qué estás hecho. El universo o la vida empieza a desafiarte de diferentes formas. Empieza a haber una contemplación acerca de cuál es la naturaleza de ese desafío. Muchas veces enfrentamos batallas que también, como se dice y como se expresa dentro de estas, recordamos que estamos viendo arquetipos, recordamos que estamos hablando de una mitología o de varias mitologías que convergen en un mismo punto. Aquí es en donde el héroe ya va a enfrentar la aventura, comienza la magia de la aventura, comienza a enfrentar los monstruos feroces del interior. En esta parte se expresa mucho esta parte del dragón, ¿no? El dragón, sí, que siempre está custodiando un gran tesoro, que está ligado, por supuesto, metafóricamente al sentido del poder, al sentido material, el aferramiento hacia las cosas materiales, hacia las cosas puramente que tienen que ver con esta parte materialista. Entonces comienza también esa fuerte confrontación con esos miedos interiores, con los terrores más profundos y expresados en diferentes circunstancias. Es como si de repente empezaran a ocurrir cosas o como si todo empezara a converger para que el desafío se vea realmente ya ahí en tu vida y ver de qué estás hecho, ver cuáles son las respuestas, cuál es la disposición que tienes y si de verdad estás dispuesto a aceptar estos desafíos para vencer y trascender esas primeras etapas. Se dice también que en estas convergencias está la parte en la que una de las primeras pruebas es enfrentarte a ti mismo, pero enfrentar tu opuesto. Y esto significa integrar todo aquello que tú crees que no eres, todo aquello que crees que no te corresponde, todo aquello que crees que nunca serías capaz de hacer, lo integras, lo aceptas como parte de ese opuesto y se convierte entonces en esa parte de superar este momento de la prueba, ¿no? Y una vez que pasas esta prueba viene esta fase que se llama el encuentro con la diosa. Ahora sí, mi querido Master Len. Pero aquí también, en este momento, antes de que pasemos a eso, nada más me faltó recalcar que en esta parte de las pruebas recordemos que siempre vas a estar auspiciado
por maestros que se acercan, porque leíste un libro y viste una frase que tiene que ver con lo que estás viviendo, porque tu terapeuta o alguien en la vida te dijo una clave, te pasó una clave o te está ayudando específicamente a que puedas superar ese conflicto. Oye, Claro. nomás rapidísimo, Rich, entonces yo tengo una duda aquí. Entonces realmente este camino de las pruebas nos hacen realmente como confirmarnos si queremos la meta o no. Ok, va. Es parte O sea, de- como que si flaqueas no era tan fuerte tu anhelo de conocimiento. Sí, es Ok, como, va. la prueba es ver qué tanto estás dispuesto, ¿no? Probar tu disposición y sobre todo mostrarte que sí puedes hacerlo. Ya, ya. Y una vez que te demuestras que puedes y dices, ok, sé que está este camino de pruebas, voy hacia adelante, la siguiente fase es lo que se conoce o lo que Joseph Campbell llamaba el encuentro con la diosa. Sí. Así es. Sí, que tiene que ver con una vez que ya estás enfrentando las pruebas, te vas a dar cuenta que estas pruebas pueden causar derrotas. Y estas derrotas pues a lo mejor te hacen que sufras, porque el encuentro interior pues es profundo y vas a encontrar muchísimas cosas que no te gustan o que te hacen sentir incómodo. Pero en este momento es cuando llega la diosa. Muchas veces en los mitos está representado tal cual, ¿no? Como una diosa que se le aparece a tal héroe. Ujú. Pero aquí lo que vamos a ver es que la diosa representa el amor. Y es ver estas cuestiones que estás pasando con todo lo que está sucediendo a través de las pruebas que están sucediendo. Tú te das cuenta que puedes ver algo más allá si tú lo ves desde la perspectiva del amor. Como que tiene sentido, ¿no? Empieza a tener más sentido, empieza a cambiar la forma en que estás viendo las cosas y dices, ok, estoy pasando todas estas pruebas, pero dentro de todas estas pruebas me estoy dando cuenta que existe una energía que me está ayudando, que es el amor. Sí. Claro. ¿Para qué, no? Aquí creo que vale la pena también puntualizar y aclarar que estamos hablando de un amor que no es el estereotipo del amor, no Sí. tiene que ver tanto con lo romántico o con esa parte estereotipada, Ah, no, con no. ese cliché con el que se asocia la palabra amor. Estamos hablando de la capacidad profunda que tiene el alma, el ser, para superar cualquier obstáculo y que solamente se puede hacer cuando se conecta con esa parte. Claro, y también creo, a ver qué opinan, que también está hablando de que ya empieza a tener contacto con el inconsciente. Absolutamente. O sea, porque totalmente muchas veces hacemos a un lado el inconsciente, pero cuando entramos dentro de nosotros mismos ya empezamos a escuchar otros llamados que tienen que ver con el inconsciente, que te dice que puedes tomar otras rutas diferentes para pasar estos desafíos, ¿no? Ujú. Sí, y una vez que contactas con esta diosa, que es ese amor, ¿no? Ese amor infinito, esto es interesante porque la palabra amor, Te le iba a preguntar. exacto, tiene mucho que ver Amor. con los cuidados. Por ejemplo, es el cariño, los cuidados que tiene una mamá con sus crías, por ejemplo. Ahí está. Entonces tiene mucho sentido que Joseph Campbell le llamara el encuentro con la diosa, porque es ese encuentro con ese amor universal, ese amor cósmico, ¿no? También tiene que ver con el verdadero sentido del amor propio. Exacto. Como cuando ves por un amigo, por su bien. Sí. Como una madre vería a su hijo, un amigo lo puede también tener ese tipo de amor, ¿no? Sí, sí, Sí. aunque es este contacto con o sea, te das cuenta que todo el universo pues está hecho de ese amor infinito, ¿no? Y que tú eres ese mismo amor, ¿no? Entonces, una vez que pasa esto, pues ya tú crees que todo está increíble, pero entonces vienen la tentación, ¿no? Las tentaciones. ¿Por qué? Porque comienzas a experimentar, y es parte de estas pruebas, ¿no? De esta iniciación. Comienzas a experimentar o empiezas a dudar, ¿no? Híjole, y si en lugar de hacer esto, mejor me distraigo, ¿no? Y me distraigo haciendo otra cosa, en lugar de enfocarme en mi trabajo interior, ¿no? Y en lugar de seguir conectándome con esto, pues puedo seguirme sedando, viendo, por ejemplo, cosas negativas en el mundo. Pastillas para dormir. Son formas de evadirte, ¿no? Y esas tentaciones pueden estar disfrazadas de muchas cosas, ¿no? En el camino del héroe, pues son las tentaciones del poder, de las parejas, las El tentaciones placer. del placer, etcétera. Entonces, una vez que el guerrero logra entender y es más fuerte esta necesidad de transformación, ¿no? Cuando logra salir de esto, es como un fragmento del libro de Uspensky de Jesús en el templo de Heliópolis, ¿no? Ujú. O estas pruebas que sucedían en el antiguo Egipto, que también hablamos aquí en Códigos del Multiverso, donde el iniciado o la iniciada, pues se le presentaba esta persona que lo incitaba, ¿no? Como a tener algún encuentro de tipo, vamos a llamarle físico, Ujú.
Pero esta persona se da cuenta y dice, no, yo voy hacia el espíritu, hacia lo trascendente, y realmente sé que eso no me va a brindar la felicidad que busco. Es un tanto salir de estos paraísos artificiales, por ejemplo, que llamaba Charles Baudelaire, ¿no?, en sus obras. Entonces, salir de eso y conectar entonces con lo que sería, que vendría siendo la reconciliación con el Padre. Pero antes, ¿qué pasó? Nada más para acabar de aclarar un poquito ahí, tiene que ver también con la gratificación inmediata. Exacto. Es decir, la tentación siempre va a ser algo que se va a mostrar ahí muy fácilmente, que llega prácticamente y está presente todo el tiempo, y que es la gratificación del momento, es decir, aquello que nuevamente te va a estar regresando a la comodidad, a lo anterior, a las creencias antiguas, a lo fácil, a la evasión, que puede estar en muy diferentes formas. Sí, sí. Y una vez que pasas esto, forzosamente te encuentras con la reconciliación con el Padre. Bueno, nomás rapidísimo algo de lo que tú dijiste que se me hizo súper interesantísimo, es la parte, podría ser cuando Jesús está los 40 días en el desierto. También, o Buda. Okay. O Buda, ok. Todos. Y me acuerdo una de Baba Mutananda, que justamente cuando estaba previo a ese momento que vamos a ir viendo ahorita de elevación, se le apareció ven en el juego de la conciencia, bailando una diosa, pero la veía desnuda. Y cuando la pudo realmente sobrepasar, ¿no?, y que venció esa prueba, la pudo ver vestida como la diosa que era. Era una proyección de alguna de los samskaras que todavía le quedaban, ¿no? Claro. Bueno, la reconciliación con el Padre está increíble, va muy de la mano, sobre todo con esta última parte que era el encuentro con la diosa y con la tentación. La diosa, que es esta energía femenina, ¿no? Estábamos diciendo, amorosa, que realmente nos lleva hacia tener un sentido del para qué me están ocurriendo las cosas. O sea, Dios no me abandonó. De alguna manera todo lo que me está ocurriendo es para prepararme paso a pasito para que esté yo ya más fresco, ¿no? Hay un dicho que dicen que la leña a veces en el yoga, ¿no?, que a veces uno es como una leña que todavía está húmeda y hay que dejarla secar, y después ya cuando está seca pues ya arde en el fuego sagrado, ¿no? Bueno, en el mismo sentido, pero nos vamos a ir hacia la energía yang o masculina, no tiene que ver con necesariamente un hombre, ¿ok? Esta energía masculina es el debo de, el tienes que, donde tienes una autoridad externa a ti, inclusive hasta puede ser la autoridad un padre Dios castigador que si no cumples con lo que tienes que hacer estás mal, o la sociedad, o la política, o la educación, o sea, esta figura paternalista. Donde pones tu voluntad para que, aunque seas un esclavo, pero no tener la responsabilidad de integrar esa autoridad dentro de ti. Y lo más bonito en esta reconciliación con el Padre es que de alguna manera todo, como me decías tú, Richard, hace rato, ¿no?, es esta parte de todos los traumas y heridas de la infancia que a uno se resuelven, y entonces ves a la autoridad como allá afuera que me viene persiguiendo porque yo no cumplo con las expectativas y no soy suficiente para el mundo, para la vida y para el camino espiritual, mucho menos, ¿no? Exacto, ahí como complemento es ya perder la necesidad de la aprobación del Padre, la necesidad de aprobación de la autoridad, y comprender que tú eres tu propia autoridad, como cuando se dice también agarrar las riendas de tu propia vida. ¿Y cuáles son esas dos riendas? Una es la energía femenina, que estábamos hablando de la diosa, que se integra una vez que ya no es a lo que te persigue la autoridad, que va hacia integrarse. ¿Qué es? Entonces la energía femenina y la energía masculina la introyectamos y nos hacemos responsables de nuestro amor, de nuestra compasión, pero también de nuestro compromiso con el mundo. ¿Para qué vine al mundo? ¿Para qué me estoy iluminando? ¿Para qué estoy creciendo? Y de ahí viene otra que está padre. Que está padre. Que es la apoteosis. ¿A poco no? Oye, así de ¿a poco no? Yo quiero decir algo adicional, y es básicamente como lo decía Master Pocini, muchas veces Joseph Campbell decía aquí que básicamente tendría que ver con dejar atrás los traumas de la infancia, sí, ¿no? Así es. Y es, como decía también Master Richard, sí, tú ya no empiezas a pedir la aprobación del padre, porque normalmente para hacer algo, como ves la figura del padre, y esto lo podríamos ver en Star Wars, ¿no? En Star Wars y en estas figuras de Luke Skywalker y Darth Vader, Luke Skywalker siempre ve a Darth Vader como muy poderoso. Sí. Entonces el padre es una figura muy poderosa y muy presente en tu vida, y cada vez que tú quieres realizar una acción, volteas a ver al padre para pedir permiso o para culparlo o para cualquier situación. Entonces en ese momento, cuando llegas aquí,
ya te olvidas de eso, porque ya te observas que tú eres el que estás haciendo las cosas a partir de ese momento. Ya no hay responsabilidades y ya no hay a quién darle cuentas, solamente a ti mismo, ¿no? No, rapidísimo. Ahí viene justamente lo que se está diciendo de que el hombre que le toman las decisiones todo el tiempo, el esclavo, es el hombre aparentemente más libre porque no tiene ninguna responsabilidad con su toma de decisiones. Pero en cambio, cuando uno ya toma esa parte, te puedes equivocar, te puedes sentir mal contigo, lo que tú quieras, pero ya eres realmente, sin comillas, libre. Exacto. Y rápidamente es esto de todo esto que dijeron mis compañeros, absolutamente, y también es importante esta necesidad que sería el otro polo de esto, que es el querer quedar bien con el padre, ¿no? La aprobación. Exacto, que lo que yo hago, mi padre diga, o sea, esta figura del arquetipo masculino, que la sociedad diga, mira qué bien le hago las cosas, ¿no? O que mi familia diga, qué ejemplo de ser humano, aunque vaya en contra de lo que mi naturaleza está buscando, ¿no? Es correcto. Entonces, una vez que logramos pasar esta barrera, logramos reconciliarnos con esta energía, viene la apoteosis, ¿no? ¿A poco no? La apoteosis, que la podemos entender mejor como el clímax de la experiencia. Es decir, una vez que has logrado tu independencia, tu autosuficiencia, una vez que te vuelves un ser autónomo, llega un clímax. Comprendes que ha habido una muerte, llega lo que es la muerte metafísica o la muerte en vida, que le sigue un renacimiento, la cual le sigue un renacimiento porque ya no es una muerte como las de antes, como dolorosa, como la zozobra o como esa parte en la que muchas veces tuviste que perder la batalla para entender algo, para seguir adelante, para levantarte y volverte a meter en tu camino, sino que esta vez ya la muerte es una muerte de lo anterior, del esquema anterior. Auténticamente te has desprendido de todo lo que fue el principio, las primeras etapas, la infancia, la adolescencia, ya trascendiste estas dos etapas de la vida. Y entonces viene este clímax, que como decía Masterlen en el desayuno, es auténticamente una celebración. Así Aquí es. estamos ya celebrando que nos hemos liberado de esos fuertes condicionamientos del pasado. Y entonces llega la la última gracia. Sí, y algo interesante es que cuando sucede esto también viene la bendición de los dioses, que le llaman. La bendición de los dioses, yo lo entiendo también como la bendición de los padres, porque estos padres dejan de ser estas autoridades y se convierten más bien, ahora sí, en personas que están para apoyarnos y sostenernos. Nos dan su bendición y gracias a eso viene esta parte que me decía Master Iván, que es la última gracia. Y la última gracia tiene que ver con las últimas pruebas, o como la última prueba que tienes que pasar para seguir ahora sí este nuevo camino, porque viene la última prueba como el último reto que tú tienes para ya ahora sí pasar este pedacito que está sucediendo en tu vida y este cambio sea aceptado totalmente y ya no haya vuelta atrás. Y hay una cosa que también me faltó mencionar sobre la apoteosis, que también es importante y que tiene mucho que ver con lo que está diciendo Masterlen, que es que comprendes la eternidad de tu ser, comprendes que no solamente existe lo eterno, sino que tú también eres eterno en ese sentido. Sí, y ya nada más cuando sucede todo eso, la última gracia viene y es cuando te das cuenta que ya lo obtuviste. Aquello que te originó el viaje de inicio, ¿no? El motivo del viaje, ya está sucediendo, ya está en ti. Y ahí ya viene, por eso se le llama la última gracia, porque ya la tienes. Te das cuenta que está perfectamente bien en ti, va a haber otras cosas que hacer, pero en ese momento tú ya sabes que está integrada en ti. Es decir, este camino que iniciaste, porque les digo, hay muchos ejemplos, viene esto por lo cual fuiste, por ejemplo, a la terapia, o fuiste a una ceremonia, ¿no? O le hiciste caso a este llamado. Esa causa principal, esa molestia, ya es superada, ¿no? Esta gracia es como, al fin puedo disfrutar de la vida, al fin me liberé de este temor que tenía, o al fin me liberé de esta enfermedad, lo que sea. Pero una vez que pasas este proceso y llega esta gracia y todo está muy bello y todo está muy bonito, pues forzosamente tiene que venir esta famosa negativa al regreso. Y esta negativa al regreso es cuando empiezan a pasar cosas en tu vida donde es como si te invitaran de nuevo a caer en los mismos patrones antiguos, pero tú, en lugar de caer en esos, resistes y dices, ok, yo ya no quiero tener esa vida, yo ya no quiero, por ejemplo, si eres una persona que fuiste neurótica,
pues dices, ya no me voy a neuritizar, ya no me voy a enojar, ya no quiero ser de esa manera, y entonces te niegas a regresar otra vez a esos patrones, ¿no? Bueno, rapidísimo. A mí me gustaría decirte, compartir esto también porque me inspiró ahorita. Es, por ejemplo, cuando tú ya dices, alcancé todo eso de bienestar, estoy en el éxtasis como tú lo compartes, y de alguna manera te recuerda la vida, que está la vida misma, claro, y que está muy bien estar en Samadhi en el ashram, que está muy bien en un retiro espiritual de planta sagrada, lo que tú quieras, pero ¿qué crees? Te recuerda que tienes que ir a el contacto con el mundo. Por eso es la negativa, ¿no? Sí, porque lo tienes todo tan bello, tan bonito en ese punto, que no quieres volver otra vez a tenerte que enfrentar, digamos que a la vida ordinaria, ¿no? A lo común y corriente, ¿no? Sí, exacto. A la sociedad. Exacto. Aquí como punto clave es este punto o este lugar en donde se atoran la mayoría de los buscadores que piensan que ya se iluminaron, que ya lo consiguieron, que ya alcanzaron el despertar, y una vez que se sienten así en toda esa comodidad, es como jajaja, aquí hay una trampa, ¿no? Sí, es como por ejemplo... Si te quedas ahí, entonces todavía no ha terminado el viaje. Exacto. Parecería que sí, pero todavía no acaba. Y lo que comentaba también en el desayuno Masternaje, ¿no? Que es esto de, si crees que estás iluminado, pues ve a casa de tus papás y quédate un 15 días. Un fin de semana, ¿no? Los 7 días para ver si es cierto. Entonces, esta negativa es como, por ejemplo, en una meditación, en una terapia, en una ceremonia, pasa un proceso donde perdono, por ejemplo, a mi madre, ¿no? O a mi padre, o a algún familiar, o a alguna pareja. Y entonces yo digo, ya lo perdoné, ya lo solté, y hasta lloré, y ahora todo es amor, no sé qué, ok. Oye, ¿y si le hablas por teléfono? No es necesario, porque yo ya lo perdoné. Sí. Entonces es esta negativa a querer, pues, volver a tener este contacto con la realidad después de este viaje heroico en esta fase, ¿no? Así es. E inevitablemente después de esta parte, pues... ¿Qué viene, mis queridos amigos? La huida mágica. No. El vuelo mágico. El vuelo mágico. Sí, perdón, el vuelo mágico. Perdón. Sí. Es que me estaba fugando. Bueno, básicamente, no sé cómo lo vean ustedes, pero así como nos costó trabajo darnos cuenta a la partida, y había como voy a salir de mi zona de confort, justamente la huida mágica es como si en la primera parte hubiéramos regresado, tener una regresión. Se vale tener regresiones, como dicen en terapia, pero al servicio del yo. O sea, un pasito para atrás para subir 2 escalones. ¿Qué es esta la huida mágica? Precisamente querer permanentemente estar, aunque no lo sostengas, pero permanentemente estar en un estado de samadhi, en un estado de fuga. ¿Cómo le podríamos llamar? Como una fuga espiritualoide, que no es lo mismo que el camino espiritual, en donde, claro, yo me digo... Bueno, pongo un ejemplo rapidísimo. A mí me llegó a pasar, yo conozco más chaguas que mi familia, el ashram, y de repente dije, claro, yo sabía que mi familia estaba mal, el que estaba era bien yo, y ¿qué pasa después? Te das cuenta que uno estaba huyendo, o sea, se vestía de todo este halo de espiritualidad para decir, yo estoy bien, tú estás mal. Es rápidamente, una fuga. Es como, por ejemplo, todo es amor, ya vi que... Ya entendí, ¿no? Debido a esta meditación o este proceso de transformación que he vivido, que mi mente crea la realidad y mi conciencia, y yo sé qué onda, ¿no? Y yo soy el yo soy, y ya la hice. Y por ejemplo, me vi un recordatorio de tienes una deuda en el banco, ¿no? Sí. Y entonces esta huida, precisamente mágica, es como, si dejo de ponerle atención a eso, ya va a dejar de existir. Y entonces, en lugar de afrontarlo, quiero seguir huyendo y huyendo. Y no es que esté peleado, van a ver que al final... Esto se puede integrar, no es que es un proceso. Todo es un proceso. Pero bueno, esta huida es todo esto, ¿no? El no querer verlo, ¿no? Nada más para redondearle esa parte, en esa huida, como lo dices tú también, es no hacerte responsable de las cosas porque crees que la espiritualidad es un lugar a donde ya llegaste y ya no hay retroceso. Claro que hay retroceso, ¿no? Y ahí vienen, entonces cuando tú sientas que estás en este vuelo mágico, por favor, nada más checa. Si tienes sustento, de manera natural, sin hacer esfuerzo, permanece.
Sí. Si te cuesta trabajo y está lleno de peros, condicionamientos, si yo voy a estar en ese estado de samadhi, pero no me lleves con mi expareja, no voy a dar la pensión de mis hijos, no me hagas trabajar, no me hagas trabajar, ay papá, es que no entiendo, yo me acuerdo perfecto, papá, es que yo estoy en este proceso de autoconocerme, ¿por qué tengo que ir a la escuela? Me acuerdo perfectísimo, claro, ¿no? Sí, es la huida, una fuga. Exacto. Creo que es importante también decir que esto que estamos platicando ahorita ya de la huida y vuelo El mágico, vuelo también mágico. le llaman, tiene que ver ya con el proceso del regreso. Sí, claro. Y creo que es muy importante decir eso. De las tres fases, de las tres ya fases, es el regreso. Es el regreso. Y es muy importante porque todo lo que estábamos hablando anteriormente tiene que ver con el viaje interior. Una vez que ya haces el viaje interior, tiene que haber nuevamente contacto con el mundo exterior. Y entonces el vuelo mágico siento yo que también tiene que ver con este proceso donde te empiezas a dar cuenta que ese mundo, ese viaje al mundo interior se acabó y es momento de regresar al mundo exterior, pero cuesta trabajo. O integrarlo. ¿no? Regresar nuevamente, bajar toda esa espiritualidad a lo terrenal y lo material. Nada más rapidísimo esto, justamente en esta huida es cuando estamos también en el vientre materno, que tenemos una temperatura, toda una situación idílica, ¿no? Y en el momento que nacemos, ¿qué es lo que queremos? El calorcito de mamá, el pecho, etc. Y así nos la pasamos en la vida tratando de regresar a lo que nos causaba placer, no necesariamente lo que necesitábamos para evolucionar. Y curiosamente en esta paradoja existencial, pues se necesita o inevitablemente vendrá el famosísimo rescate del mundo exterior, mi querido Master Richard. En este punto, si es que has llegado a comprender todo lo que has recorrido en el viaje, habrás dado cuenta de que todo en la naturaleza es cíclico. Sí. Todo vuelve, todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que entra va a salir, todo lo que sale vuelve a entrar. Entonces, en ese momento ya estás regresando, pero existe aquí la fuerte división, la fuerte dicotomía de las creencias anteriores que ya no figuran en tu presente, que ya se murieron, que ya forman parte de lo que superaste, del pasado, de las etapas anteriores. Y entonces llega la ayuda externa. Aquí muchas cosas te van a ayudar, insistimos. Si también has aprendido de tu viaje, estás consciente de que estás siempre siendo asistido por muchas otras fuerzas que te van acompañando durante el viaje. Claro. Entonces ahí es el momento de confiar, es el momento de desplegar la confianza total en tu viaje, la confianza en lo que has aprendido. Es, como dirían también por ahí, el oro molido de la experiencia. En este momento ya regresas y también recibes ayuda o asistencia de la mente inconsciente. En la mente inconsciente todos tenemos de alguna forma las respuestas que siempre hemos estado buscando. Simplemente nuestro viaje interior nos fue conduciendo hacia ese lugar. Una vez que encontramos estas respuestas, ya podemos entonces confiar en ellas para continuar. Sí, totalmente de acuerdo. Podría ser entonces que cuando trascendemos esta dualidad, es que nos damos cuenta que no existe un mundo externo ni interno, Sí. es uno solo. Lo que pasa es que ahí uno va. Pero bueno, Sí. Lo que pasa es que esto es importante recalcarlo. Dentro de este proceso, dentro de este viaje, va a haber diferentes momentos en los que hay que comprender que ya no hay vuelta atrás. Una vez que ya pasaste los umbrales, una vez que ya te has iniciado, una vez que ya recibiste toda esta asistencia, ya no eres la misma persona que la que salió desde el lugar de partida. Claro. Ya no hay vuelta atrás, ya la página se cambió la página y estás siendo transformado por todos estos procesos. Entonces cualquier intento de regresar a lo mismo de antes es un intento fallido. Por eso es tan importante aprender a confiar. Sí, y una vez que pasas esto, pues tienes que cruzar el umbral, ¿no? Sí, que yo lo veo así como, si lo vemos en la mitología de Dante Alighieri, es cuando Dante tiene que regresar ya, después de que fue a ver todos los círculos, ¿no? Y tiene que regresar, y lo único que le piden es que para que pueda salir con Beatriz, que hablamos, si lo vemos como lo estamos platicando, es el inconsciente, el consciente, la unión de los dos hemisferios, o sea, está hablando del equilibrio. Lo que él tiene que hacer es no voltear atrás, porque si voltea atrás, todo lo que hizo se acabó. Y siento que es eso, es el paso para decir, definitivamente yo lo que aprendí aquí, lo quiero llevar al 100% en mi vida. Voy a dar el paso de salida hacia el exterior y ya no va a haber vuelta atrás. Puede haber algunas pruebas, sí,
pero yo siempre voy a ser firme y decidido en que este es el nuevo camino por todo lo que ya viví internamente y quiero expresarlo externamente hacia los demás. Ahí me surge, me acordé mucho del ejemplo de la historia de Sodoma y Gomorra y de esta familia que sale de ahí. Es perfectamente bien un ejemplo que les dicen, si volteas para atrás te vas a convertir en estatua de sal. Entonces es lo que simboliza esa historia, que otra vez volver al pasado, otra vez volver a anclarte en las creencias anteriores, te va necesariamente a convertir en una estatua de sal. No ha servido todo lo que has venido aprendiendo y hay que volver a empezar. Entonces, resumiendo esta parte para que quede muy clara y rápida, viene esta parte de la negativa al regreso, ¿no? Ya no quiero volver al mundo ordinario, quiero seguir en el mundo de la mente, todo es posible, todo es maravilloso. Viene esta parte donde quiero huir, ¿no? Huir de manera mágica, no quiero enfrentarme a lo que llamamos el samsara, la Matrix, el mundo real. Después vienen cosas que me van rescatando de esta fantasía, de esta experiencia, ¿no? Y entonces este rescate pues puede ser desde muchas cosas positivas hasta cosas que podría creer que son negativas, ¿no? Como por ejemplo, quiero vivir en el mundo espiritual y pasármela así, pero pues tengo que hacer que mis hijos coman, entonces tengo que trabajar, ¿no? Eso es una ayuda, por ejemplo, que no estás viendo, ¿no? Viene esta parte y después de ahí, una vez que cruzas este umbral que comentaba Master Richard Master Nage, una vez que cruzas este umbral y dices, ok, no hay de otra, voy a vivir ya en el mundo, ya voy a aterrizar y voy a estar en el exterior, viene lo más maravilloso, que es precisamente cuando te vuelves un maestro, una maestra de los dos mundos. Porque entonces sí entiendes que esto que tú viviste o esto que entendiste, como por ejemplo el poder del yo soy, ¿no? O saber que tu conciencia crea la realidad, o el poder de los decretos, o lo que tú quieras, ahora ves que lo puedes integrar con el mundo. Entonces te das cuenta que no está peleada una cosa con otra. Quienes llegan a este punto de integración comprenden que no existe, a lo que se refería Master Nage, no existe una adentro ni una afuera, sino que es hay un todo integral, ¿no? El juego de la conciencia. El juego de la conciencia. Entonces aprendo a vivir en el mundo, aunque yo no sea de este mundo, ¿no? Pero aprendo a disfrutarlo, aunque yo sepa que es impermanente, ¿no? Comprendo que, por ejemplo, en esa línea, nada permanece, pero si nada permanece, entonces aprendo a disfrutar esta ilusión y al mismo tiempo no puedo hacerme adicto a esta ilusión ni me va a atrapar porque sé que es una ilusión. Es ahí donde realmente viene el maestro, por eso es el maestro de los dos mundos, o es el famoso Sorba Buda del que hablaba Osho, ¿no? Donde disfruta de los placeres materiales, pero al mismo tiempo es consciente de su espíritu, ¿no? Y los placeres no gozan a la... O sea, sí, no lo controlan. Exactamente, sino que realmente puede vivir, ¿no? En esas dos realidades, ¿no? Exacto, aquí es cuando podemos decir que te conviertes en el maestro de tu propio destino. Sí, ese es el momento en el que el maestro o el héroe o la heroína, el buscador, la buscadora, se dan cuenta de que ya pueden estar en los dos mundos, el mundo interior y el mundo exterior, pero el equilibrio consiste en no contaminar a uno con el otro y el otro con el otro, sino saber moverse entre los dos mundos sin interferir y al mismo tiempo causando influencia en ambos. Y una vez que logras esta integración, que esto que está comentando Master Richard perfectamente, una vez que logras esa integración, y no es algo fácil, ¿no? También entender que esto no crean que son palomitas, o sea, hay muchas personas que se pueden quedar en alguna parte de estos procesos y el proceso se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. A mi modo de ver, o como yo lo entiendo, pues es inevitable, ¿no? Si no es en esta vida, será en otra. Si no es en este momento, será en otro momento, pero el proceso tiene que ser así. Y hay muchas personas que no logran hacer esta integración en el mundo físico. Y estas personas que no logran hacer esta integración, pues son los que sí llamaríamos los que están volados, ¿no? O aquellos que dicen, no, es que yo no, y perdón que insista en esto, pero es un ejemplo muy, muy común, ¿no? Es que yo me dedico a lo de lo espiritual y me dedico a mi desarrollo, entonces por eso yo no quiero tocar el dinero ni trabajar, ¿no? Ni tener nada que ver con eso. Entonces no se dan cuenta que no están siendo equilibrados, no están manejando esas dos realidades, ¿no? Y no se dan cuenta que las dos realidades se compenetran, que son un todo. Una vez que lo logran, que se convierten en ese maestro de los dos mundos, viene la famosa libertad, mi querido Master Nage. Libertad para vivir. Exacto. O sea, es que está hasta padre, ¿no? Así como concepto.
Lo que me ha encantado, y ese es el pináculo, es el éxtasis de esta transmisión, es que cada escalón es importante, no nos podemos saltar ninguno. Cuando tú ya lo hemos dicho los 3, los 4 de diferentes maneras, hemos ido muriendo, pero se ha ido muriendo el personaje. Me recuerda mucho ahorita a Jim Carrey cuando dice, yo no soy ni siquiera Jim Carrey, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos ejemplos, no nos clavemos en uno, pero lo importante aquí es que en esta libertad para vivir ya no tienes, ya eres libre de equipaje, ya puedes realmente funcionar perfecto en los dos mundos, ya tienes integrado lo femenino y lo masculino, ya no tienes una polarización de tus percepciones y de tus puntos de vista, y hay que recordar que nada muere, todo se transforma, y así como se transformó al inicio, hubieron fórmulas o formas para transformarnos de una persona no tan consciente a que inició la partida, el proceso, al final nos hemos convertido en esto mismo. Ahora, ahí va. La libertad para vivir, la parte que a mí más me gusta, es que si tú realmente te volviste una máster o un máster de esto, tienes ahora que compartirlo con los demás. Es decir, el maestro es el que puede compartir porque ya lo vivió, ya perdió, ya sufrió, ya se levantó, ya, vamos a ponerlo así, que no creo en eso, ya pecó, ya cayó en todas las tentaciones, ¿va? Y entonces en el momento que tú puedes compartir, pasa algo muy hermoso. Te das cuenta, porque muchas personas viven una soledad muy grande. Dicen que el camino del autodescubrimiento, el camino de la gnosis, el camino del despertar espiritual, es un camino de mucha soledad, porque con quienes empezaste el camino quizás no son con las mismas almas y conciencias con las que lo termines, pero viene un acto bien hermoso aquí, que es, además de que lo vienes y lo compartes, tienes un corazón grandote y tienes compasión y te empiezas a encontrar con todas las hermanas y hermanos que andan por ahí desperdigados y de repente les das una mano. Y eso creo que es lo que está pasando con nosotros en este mundo. O conoces personas que pasaron ya lo mismo y que están en tu mismo canal. Mira, yo ahorita me recordó algo. Cuando nos conocimos y como tú y Richard se voltearon y me dijeron que la palabra clave era confiar. Justamente en ese momento ustedes ya habían pasado por procesos. Para poner un ejemplo así rápido, y por ejemplo, Códigos del Multiverso, yo con eso termino esta parte de la libertad para vivir, realmente es un gozo diferente, no es esta felicidad de las adquisiciones o de lo material, sino es completamente libre. ¿Les ha pasado que no saben por qué están contentos, pero están contentos? Es parte de esto. Y, por ejemplo, para mí Códigos, que comentamos en el desayuno, ha sido un proceso de todo esto, y he ido aprendiendo con mis hermanos, y he ido adaptándome, y he vivido esos momentos dentro de Códigos como si fuera un ejercicio, en donde veo dónde están mis trabas, veo dónde están mis creencias limitantes y las he ido superando. Entonces, pues muchísimas, pero yo más que decir algo adicional que tiene que ver con la libertad para vivir, y es cuando el héroe también se da cuenta que puede vivir en el eterno presente. Eso, ¿no? En el aquí y en la ahora. En el aquí y en el ahora, y tiene que ver también que... Y ya no se preocupa por la culpa. Ya no se preocupa por la culpa y entiende algo muy interesante que es, como decía Masternaje, empieza a ver que la vida es una constante, todo se transforma, y todo eso que él pensaba que ya le estaba estorbando porque se había convertido en algo que le estorbaba, ¿no? Porque era algo absoluto, se da cuenta que todavía está ahí, pero transformado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ya lo sublimó. Ya lo sublimó. En este sentido. Sí, pues bueno, vamos a ir cerrando ya el video. Pues empecemos por allá. Sí, a mí lo que me encanta de toda esta analogía, o de toda esta historia tan interesante que es el camino del héroe o el viaje del héroe, es que va a llegar un momento en el que después de haber pasado todas estas pruebas, después de haber concientizado el viaje, después de darse cuenta de en qué etapa nos encontramos, porque cada uno de nosotros, ya sea consciente o inconscientemente, estamos en el viaje. Si estamos aquí en este planeta, si estamos en este plano, si estamos viviendo aquí, cada uno de nosotros está en alguna etapa de su propio viaje del héroe, de la heroína. Entonces va a haber algunos momentos en los que cada persona puede llegar a sentirse muy sola, muy incomprendida, el típico sentimiento de soy un bicho raro, nadie me entiende, ¿por qué soy tan distinto? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y todo eso entenderlo como, no para quejarse, sino como para integrarlo como parte de la aventura.
como para integrarlo en el desafío que todos los seres humanos, desde los profetas hasta quien tú quieras, todos estamos atravesando por las mismas etapas y todos estamos siendo llamados constantemente a nuestra propia evolución interior. Entonces, esa parte es a mí la que más me ha gustado también reconocer dentro de todo este compendio de historias, porque está relacionada a muchas historias y a muchas analogías que tienen que ver con esa aceptación. Ya regresé, voy a integrar lo que he aprendido, lo que pude reconocer de todos estos años, de todos estos meses, de las experiencias en las que he estado, en mis ceremonias, en mis terapias, en todo aquello que yo mismo he hecho para integrarlo en mi vida y evolucionar. Voy a practicarlo en la vida diaria, en la manera en la que mi entendimiento me da, confiando plenamente en que sí lo estoy haciendo, en que estoy evolucionando, ¿no? Y con eso cierro. Yo soy Ricardo Ferrón, del canal de Música Cuántica TV. Yo no sé ya qué vamos a decir. Ya lo dijo todo. Ya, gracias. Ya, vámonos. Muchas gracias. ¿No? Ok. De mi parte, lo que me encanta de esto es que es todo esto que escribió Joseph Campbell puede ser visto como una guía para cualquier persona, ¿no? Y sobre todo muestra parte del inconsciente colectivo, y también tú puedes leer el libro, y creo que eso también lo decía Joseph Campbell y lo dejaba muy claro. Le decía a su libro El monstruo de las 1000 cabezas, porque decía que sí es importante. Mil caras, ¿no? Mil caras, perdón. De las 1000 caras, sí. De las 1000 caras. De las 1000 caras, porque decía que cada persona que lo lea va a encontrar algo diferente, porque está hablando de su propio camino, y a lo mejor va a encontrar o va a ver algo distinto a otra persona que lea el mismo libro. Claro. Pero tiene que ver porque es su propio viaje, que se va a sentir identificado y que a lo mejor va a ubicar en qué etapa está, sí, pero es su propio viaje, y eso es bien interesante. Y también el hecho de que cada persona podemos entender cómo funciona o cómo podemos trabajar todo eso que nos molesta de manera externa, y todo tiene que ver con el interior de uno mismo. Creo que eso también es muy importante, ¿no? Tú muchas veces piensas que el viaje tiene que ser hacia afuera, y el viaje a lo mejor simbólicamente sí tiene que ver con algo, salir de algo, pero no nos damos cuenta que realmente es una búsqueda interna, ¿no? Aunque salgas al desierto, aunque salgas, no sé, a la selva, o donde tú decidas para hacer esta búsqueda, siempre te vas a dar cuenta que lo más importante es que estás haciendo un viaje dentro de ti mismo, y que dentro de ti mismo tienes todas las claves para conocer lo que él llamaba la inmortalidad. Porque el héroe también tiene una etapa donde se da cuenta que es inmortal, bebe de la inmortalidad, y eso también lo decían los mitos. Pero esta inmortalidad tiene que ver con entender que es un ser eterno, que va a tener constantes, que va a tener cambios, que va a tener diferencias, que va a cometer errores, pero que siempre es para que tenga un aprendizaje y una evolución. Y es la evolución del ser humano, y es la evolución también de la sociedad. Y creo que eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Pues vámonos ya. ¡Qué bárbaro! Se despide su amigo Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Y de mi parte, yo quisiera decir rápidamente que creo que ya quedó muy claro toda esta parte, pero quiero resaltar, rápidamente que a lo mejor, si estás escuchando esto por primera vez, o hay muchas personas que pueden creer que una vez que llegaste ya a la libertad para vivir, pues ya todo es felicidad, llegaste a la parte del cuento donde vivieron felices para siempre, pero no es así. Como siempre estamos en un camino de impermanencia, de transformación, pues inevitablemente lo que va a suceder es que van a continuar sucediendo estas transformaciones, y el viaje del héroe se va a seguir presentando, pero cada vez tienes más sabiduría para ir sobrepasando todos estos procesos, ¿no? Entonces, yo a modo personal creo que la misma muerte, cuando morimos, cuando estamos en la muerte, vamos a pasar por otra vez esos mismos procesos hasta alcanzar el otro lado, ¿no? O sea, es así como que, cuando nos transformamos en Jedi. Ándale, también. Entre paréntesis, también decirles que Star Wars, por ejemplo, George Lucas, toda la historia pues la hizo junto con Joseph Campbell, y por eso tiene pues tantas coincidencias con Luke Skywalker, y es muy interesante y muy inteligente lo que hicieron. Muchísimas gracias, compañero. ¡Qué bárbaro! Vámonos. Adelante, mi querido Master Maje. Bueno, yo les quiero dar un tip, como si estuviéramos cocinando
en la Vía Láctea. Fíjense nada más. Yo empecé a investigar esto con mis compañeros, etcétera, y me di cuenta que te puedes ir ubicando, como decía ahorita, en alguna de las etapas. Pero luego me di cuenta que no aplicaba del todo así, porque en una etapa puedes estar ya en un momento en donde... O sea, el multiverso. En el multiverso. Puedes estar en la apoteosis, así en el éxtasis, en el samadhi, en alguna área de tu vida, y si es real, no hay que descartarla. Pero en otra a lo mejor apenas estás dando cuenta que estabas dormido. Entonces a mí me encantó porque empecé a hacer como un trabajo como de inventario en qué áreas me encontraba de mi vida en todo esto, y fue súper, te lo recomiendo, súper esclarecedor. Si un día dices, es que no sé ni dónde estoy parada o parado, me cae que te vas a acordar de esta transmisión y lo vas a hacer. Y la otra, a mí lo que me encanta es que me confirmó muchas cosas que yo tenía dudas y reproches conmigo mismo, porque en el camino espiritual, pues yo no he sido así como el ejemplo de alguien espiritual por fuera, y yo traía muchas culpas, y a mí me liberó, no sabes cuánto, este ejercicio, claro. Porque yo dije, entonces todo el mundo se embarró igual que yo en el lodo. Sí. Bueno, esto está perfecto. Bueno, para terminar, te quiero leer unas frases rápidas del señor Luke Skywalker, de Joseph Campbell, que dicen así: encuentra un lugar donde exista alegría, y la alegría quemará el dolor. Caramba. No, espérate, nomás ya la última, espérate. No, es que están... Espérate, chécate esta. ¿Seguro que son de él? El privilegio de toda una vida es ser quien eres. Y ya, la última. Dice Joseph Campbell: si tú vas a empezar un camino iniciático entrando por un bosque a ver qué descubres, o sea, el bosque metafóricamente hablando, si encuentras un camino que ya tiene como un cerco pavimentado, por ahí no, porque cada camino es individual. ¡Aplausos! Bravo. Y se despide El profetizo. Oh, que la canción. Nagendra Torres, Astrología Nagendra y Astrovidas Naje. Y rápidamente, porque ya tenemos que cortar esta transmisión, pues sí decirles que efectivamente todos los que han pasado esto, todos los que han pasado todo el proceso hasta llegar a la libertad para vivir, tarde o temprano, el profetizo nos lo confirmó, se dan cuenta que tienen que suscribirse al canal, activar la campanita, compartir los videos, recomendarlo a sus amigos, ver un código. O sea, un código de 101010 binario. Ajá. O sea que él es el guardián del primer umbral. Sí. El profetizo es el guardián del primer umbral. El Q. El Q del primer umbral.